Estamos en Santa Cruz de la Sierra, en este atrio de su iglesia de la Veracruz, una iglesia que recibe su nombre gracias a la Vera Cruz de Cristo, al Lignum Crucis, el famoso Lignum Crucis, ya que parece ser que allá por el siglo IV se trajo un Lignum Crucis, una pequeña astilla de la Cruz de Cristo, a esta iglesia desde Toledo, y desde entonces parece ser que adquiere el nombre de Iglesia de la Veracruz. Ese fragmento de la verdadera cruz, en tiempos de la invasión musulmana, se cree que se escondió en los terrenos del convento de los agustinos, también en este pueblo, y de esa manera poder evitar que los musulmanes pudieran llevársela. Actualmente, hace unos años, la congregación San Felipe Neri de Talavera de la Reina hizo un obsequio, una donación de una astilla de la Veracruz, otra más, un Lignum Crucis, que ese sí lo tenemos ahora mismo en la iglesia. Está colocado en forma de reliquia en una estauroteca, en un lugar donde se guarda la cruz, a los pies del Cristo del Perdón. Es un Lignum Crucis con certificado de autenticidad, con todo el riesgo que supone hablar de autenticidad con este tipo de reliquias, pero es cierto que tiene ese certificado y como tal se considera un elemento más a considerar y que retoma o da sentido actualmente, o sigue dando sentido al nombre de Veracruz que tiene esta iglesia desde tiempos ancestrales. Estamos en la portada de la iglesia de la Veracruz, de Santa Cruz de la Sierra. La portada que tenemos aquí es quizá una de las partes más representativas de este templo. Es una portada de factura gótica, como algunas otras partes del templo que también lo son, pero eso no debe llevarnos a error, puesto que no podemos considerar que el templo sea gótico. El templo presenta, por decirlo así, diversas etapas constructivas, sobre todo si tenemos en cuenta el resto de parámetros que podemos ver en su factura. La portada gótica es la parte más importante, la parte más característica, pero siempre se quiere hacer o se pretende hacer una cronología o dar una cifra, una fecha que sea la que identifica el año de construcción del templo. Los templos se construyen durante muchos años, se van rehabilitando, reestructurando, y es verdad que tenemos dos fechas que están grabadas en la piedra de esta iglesia. Una cita la fecha de 1503, fecha en la que se cree que se terminó el ábside, puesto que está en la pared externa del ábside que mira a la Plaza Mayor. Otra fecha tenemos de 1499 en la cara oeste de la torre de la iglesia, pero eso no quiere decir que la iglesia sea de finales del 15, principios del 16. Bien, es verdad que esos espacios pudieron ser construidos y terminados en esas fechas, de ahí la cronología, pero el asentamiento en el que se encuentra el templo nos dice que ha sido reutilizado por diversas culturas, por diversos cultos a lo largo de la historia. Luego veremos dentro de la iglesia veremos un tenante de altar visigodo que nos induce a pensar, entre otras cosas, que aquí pudo haber, y yo creo que hubo, un templo visigodo, y anteriormente un templo visigodo también tuvo que haber un templo romano, porque luego también veremos un ara dedicada a la luz divina que está incrustada en la parte norte del exterior de las fachadas de la iglesia, y que nos indica que esta zona ha sido ocupada por un culto romano. Y por supuesto, si seguimos hacia atrás, pues podremos, también por indicios que veo sobre el terreno, antes de la llegada de los romanos posiblemente hubiese altares prehistóricos. Como digo, hay algunos indicios en la zona, teniendo en cuenta que esto es una meseta elevada con respecto al entorno, en la cual se han ido sucediendo los distintos santuarios, los distintos cultos, porque es un espacio sagrado de por sí. Gracias a las situaciones, gracias al terreno,
gracias a las energías cosmotelúricas que tanto utilizaban los antiguos a la hora de elegir el sitio apropiado para establecer un lugar de culto, un santuario, y gracias a ese conocimiento de las energías de la Tierra, de las energías, lo que llamamos hoy ya modernamente las famosas líneas Harman, las líneas Curry, los vórtices energéticos, lo que son los puntos de poder, todo eso define el asentamiento o el sitio, que es el lugar elegido aquí para comenzar desde tiempos prehistóricos a considerar este lugar, esta meseta, pequeña meseta elevada, esta elevación, como un lugar sagrado. Y a partir de ahí se han ido sucediendo las distintas manifestaciones de culto. Todo templo medieval, y este no podía ser menos, se basa a la hora de su ubicación y de su funcionalidad en 3 parámetros, porque hay que tener en cuenta que todo templo requiere o tiene como finalidad, es una máquina de transformación de la conciencia del humano, del fiel, cuando se acerca a la iglesia, en este caso iglesia o cualquiera de los santuarios previos. El sitio es un lugar fundamental, no sirve cualquier lugar para instalar una iglesia, tiene que haber unas corrientes telúricas, tiene que haber unas venas de agua, tiene que haber unos vórtices o puntos de poder, vórtices energéticos, tiene que haber una situación geológica apropiada para establecer ese templo, además de también, sobre todo antiguamente, se miraba mucho el aspecto cosmológico, lo que son las energías cosmotelúricas, en cuanto a orientación, en cuanto a entrada de la luz en ciertos momentos del año, etcétera. Otro factor fundamental para que un templo cumpla su función de transformación de la conciencia del humano sería la forma que adopta, la arquitectura, el juego de luces, de sombras, el uso de la piedra. Este templo está construido en granito. El granito es una piedra de bastante conductividad eléctrica, magnética, y entra también en juego lo que se llama la piezoelectricidad de la piedra, es decir, el granito, sobre todo el cuarzo, como componente del granito, es muy susceptible a la ionización por presión y por rozamiento de los distintos bloques. Por eso el uso del granito es tan importante a la hora de abordar la construcción de los templos. Y en tercer lugar, el tercer parámetro sería el uso que se le da al templo. El uso por parte de los fieles y sobre todo por parte del pontífice, del encargado de hacer el puente entre lo humano y lo divino, en este caso el sacerdote. En épocas pasadas, pues el hieróscopos, el santón, el druidan en las culturas celtas, en definitiva alguien que es el que se encarga de llevar, de transformar o de conducir el templo como máquina, como nave, como elemento de viaje del que asiste a la ceremonia desde el punto de vista más mundano, más terreno, hasta el punto de vista más espiritual. Esos 3 parámetros, el sitio, la forma y el uso que se le da al espacio, es lo que determina que un espacio sea un espacio sagrado. Este lugar en el que estamos es el atrio, que es un espacio intermedio entre el espacio sagrado, que es de puertas del templo hacia adentro, y el espacio, por decirlo así, mundano o laico, como es la plaza, como foro principal del pueblo. El atrio es el espacio que más se utiliza, la puerta del atrio es la que más se utiliza, en este caso la puerta sur, para acceder a la iglesia, con lo cual hay mucha gente que considera que es la puerta principal, pero la puerta principal es la puerta de poniente, puesto que el todo templo está considerado una nave, un elemento, un vehículo que lleva al feligrés desde los pies hasta la cabeza, desde la parte terrena hacia la parte divina. Y ese viaje se tiene que realizar desde la puerta oeste, que es la puerta que está opuesta al ábside, al presbiterio, que está en la zona este. Por eso, aunque el atrio sea más funcional y sea el lugar que habitualmente se utiliza para acceder a la iglesia, realmente para que el templo sea ese vehículo de transformación, debe utilizarse desde la puerta de poniente, la puerta siempre opuesta al presbiterio, al ábside. Estamos en la pared norte de la iglesia y aquí podemos ver restos, vestigios de epigrafía romana. 2 de ellas son estelas funerarias, pero lo que más nos interesa es esta que tenemos en el medio. Es un ara, es un altar dedicado, según dice la inscripción, a la luz divina. La luz divina
es una deidad romana, pero asimilada de tiempos anteriores de la época prerromana, que está relacionada, o se cree que se refiere al lucero del alba. Cuando se encuentra un altar, un ara de la luz divina en un lugar determinado, es porque ahí, lo más presumiblemente, hubo un templo romano. Por eso decimos que en esta iglesia de la Vera Cruz de Santa Cruz, la zona más cercana al ábside, más cercana a la zona más sagrada de la misma, hubo un templo romano. Es un ara, no es una estela como las otras que vemos a los lados. Es un ara, es un altar en sí mismo, puesto que la parte está tumbado, obviamente, en origen tendría que estar de pie. Tenemos la parte inferior, que se denomina zócalo. Tenemos la parte central cuadrangular, que es el dado en el cual viene la inscripción, y tenemos el coronamiento, que es la parte superior. Y si pudiéramos extraer la piedra, posiblemente en su parte superior, en la parte horizontal superior, habría lo que se llama un focus, que es una pequeña oquedad, donde se harían las libaciones, los pequeños sacrificios, las ofrendas, etcétera, en este caso a la luz divina. Es decir, es un altar, es un ara romana, con todas sus características, con lo cual no podemos pensar que equivale o verla de la misma forma que vemos las otras estelas que son funerarias que tenemos a los lados. Evidentemente son piedras reutilizadas, obviamente, para la construcción, pero siempre como se reutilizan las piedras lo más cercana posible, se usa el material que está más a mano, pues es de entender que este tipo de material estuviera por la zona, y dado que lo que tenemos en la iglesia, aparte del aspecto constructivo, aparte del aspecto formal, es un espacio sagrado gracias a las características del terreno, pues es muy comprensible que aquí previamente hubiese un templo romano. Estamos ante una joya de la iglesia, un vestigio de la posible ubicación en esta zona de un templo visigodo. Hay otros restos en la iglesia, pero bueno, son pequeños restos de capiteles que tienen menor importancia. Pero sin embargo, aquí estamos ante un tenante altar que, como vemos, forma parte de los 3 pies que tiene el altar mayor. Se ha colocado en medio como soporte. Lo importante es que es un tenante altar que está datado del siglo VII, proveniente de los talleres de Mérida, de época visigoda, de los talleres artísticos de Mérida, y es un altar en sí mismo. Lo llaman tenante altar o tenante de altar. Realmente es un altar en sí mismo, puesto que en la parte superior no se puede ver porque está ocupada por la base del altar mayor, de la mesa. En la parte superior hay un lóculus, hay un hueco, que sería el lugar donde se depositarían las reliquias. Está ricamente ornamentado, como podemos ver. En la cara que mira, en este caso actualmente hacia el lado de la epístola, tenemos el famoso monograma IHS con una cruz encima, y en la cara que mira al lado del lado del Evangelio, tenemos grabado en su parte inferior, en números romanos, un 7. Por la forma de grabación, yo diría que es posterior, que no es original, obviamente, de la construcción. Hay quien dice que ese 7 equivale al siglo VII. Yo no lo creo, puesto que evidentemente nadie firma algo en el siglo en el que está, sino en todo caso en el año. Si fuese original, podríamos pensar que era el año 7. Si es el año 7 del siglo VII, hablaríamos del año 607. Pero, como digo, según se ve la tipología de la grabación, de la ranura de los números, pues se ve que yo creo que es posterior. No obstante, es un tenante altar que sirve como ejemplo de lo que venimos diciendo en esta iglesia. Estamos ahora mismo en el presbiterio, en el ábside, estamos en la zona más sagrada del templo. Y este templo, si lo viésemos desde arriba, a vista de pájaro, veríamos que tiene hasta lo que es la zona de la bóveda, tiene una orientación, y en la zona que se alarga hacia los pies cambia la orientación, como si fuese un añadido. Es decir, la parte más sagrada es el altar, la parte más sagrada es el lugar en el que presumiblemente en la prehistoria hubo un santuario prehistórico
el lugar en el que presumiblemente estuvo el templo dedicado a la luz divina romano, el lugar en el que estaría el templo visigodo, y luego con las sucesivas modificaciones, luego ya posteriormente, hay quien dice que pudo haber aquí una mezquita, de eso no hay constancia, pero sí con las distintas modificaciones que se llevaron a cabo posteriormente a la Reconquista, que fue en el 1234, pues posiblemente se alargaría la iglesia, pero no se siguió el mismo patrón de construcción que la parte más antigua del templo. Entonces, esto nos está indicando esa presencia visigoda en el pueblo, y nos está indicando el culto con toda la tipología visigoda de ornamentación, con la cruz típica que usaban en aquella época, y es un tenante que o bien pertenece como soporte, como pie único en los típicos altares visigodos, que eran en forma de tau, es decir, una mesa con un solo pie, o bien pertenece a un pie que estaba en el medio en un número impar, puesto que la decoración que tiene es tan rica que o bien era el pie principal o bien era el pie central, porque siempre se desvirtuaba un poquito la ornamentación en los pies laterales, en los soportes laterales, pero sin embargo era el del medio el que adquiría mayor ornamentación. Entonces, como digo, es un elemento muy importante, que además está la tipología. Aquí tenemos arriba una paloma. Se ha intentado ver en la paloma una simbología relativa al tema del diluvio, con lo que todos conocemos de la vuelta a las buenas relaciones de Dios con los hombres, pero también se relaciona con cultos que están relacionados con la tradición histórica de Mérida. Es decir, sabemos que en Mérida, la patrona de Mérida es Santa Eulalia, sabemos la relación de la paloma con Santa Eulalia. Santa Eulalia se cree que viene ya del culto de Proserpina. Proserpina, a su vez, se cree que proviene del culto de la diosa Ataecina, una diosa prerromana, pero cogida también y asimilada y asumida por el mundo romano. En definitiva, nos está dando una información que está relacionada con el agua. Y esta información relacionada con el agua es muy importante, porque justo por debajo de esta zona pasa una vena de agua subterránea que va hacia la actual sacristía, en la cual yo creo, esas son teorías mías propias, creo que ahí hubo un antiguo baptisterio para realizar el bautismo por inmersión. Los bautismos por inmersión eran muy característicos del mundo paleocristiano y el mundo visigodo, estaban muy relacionados con el agua, y no como ahora, que es el bautismo por infusión o por aspersión. En aquella época se daba más importancia al bautismo por inmersión. Para conseguir ese bautismo por inmersión se necesita una vena de agua, un pozo, un lugar de acceso a la vena de agua, de forma que se pueda coger fácilmente desde el suelo. De hecho, la sacristía está a un nivel bastante más inferior de la iglesia, y posiblemente en origen estuviese más inferior todavía. También tenemos en la sacristía una doble pila de abluciones, con la famosa frase memento mei, acuérdate de mí, dando esa importancia al agua como elemento de purificación. Y todo esto da pie a pensar que efectivamente es una simbología que está relacionada con el mundo acuático, pero el mundo acuático, el agua desde un punto de vista de purificación, el agua lustral, el agua de transformación, el agua que elimina lo terreno, que elimina el pecado, digamos, focalizado en lo que es el bautismo en sí. Aquí tenemos la estatua de San Joaquín. Hay gente que dice que es San Agustín, pero no, es San Joaquín, no solo por la tipología de la talla, sino porque en su pedestal pone claramente las palabras San Joaquín. Esta estatua estaba en principio en el convento, en la hornacina que hay sobre la puerta principal del convento de los agustinos, dado que el convento está bajo la advocación de San Joaquín. Estuvo allí hasta la exclaustración en 1835, luego ya se bajó, estuvo bastante tiempo en las traseras del convento, medio abandonada, y por fin se trajo al pueblo, y actualmente la tenemos aquí en la iglesia de la Veracruz.